Hola, ¿sabías que muchas de las acciones que se realizan a diario en un hospital o centro de salud, como mover a un paciente, empujar una camilla, aplicar una terapia física o simplemente ayudar a alguien a incorporarse, implican el uso de la física? Específicamente se basan en algo que cambió la historia del conocimiento humano. Estoy hablando de las leyes de Newton. En este video te vamos a hablar sobre estas tres leyes que fueron formuladas por el físico y matemático Isaac Newton en el siglo XVII. Isaac Newton fue una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Nació en Inglaterra en 1643 y desde joven mostró una gran habilidad para las matemáticas, la astronomía y la física. Durante una etapa en la que las universidades estaban cerradas por una epidemia, Newton se retiró a su casa de campo. Fue ahí, en medio de la tranquilidad, donde comenzó a desarrollar muchas de sus ideas más importantes, entre ellas las leyes del movimiento. Cuenta la historia, aunque es más una anécdota popular, que mientras descansaba bajo un árbol vio caer una manzana, lo cual lo llevó a reflexionar sobre la fuerza que atraía los cuerpos hacia la Tierra. Ese pensamiento inicial lo condujo a formular las leyes que hoy conocemos como las tres leyes de Newton. Estas leyes fueron publicadas en su obra titulada Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en el año 1687. Este libro no solo cambió la física, sino que marcó el inicio de la ciencia moderna. En él, Newton explicó cómo se mueven los cuerpos, cómo actúan las fuerzas y cómo todo está relacionado, desde una manzana que cae hasta el movimiento de los planetas. Aunque nacieron en el campo de la física, hoy en día estas leyes también se aplican en medicina, en la biomecánica del cuerpo humano, en el diseño de dispositivos médicos y en muchas tareas clínicas del día a día. Comprenderlas nos permite actuar con más seguridad, cuidar mejor a los pacientes y aplicar correctamente diferentes técnicas clínicas, terapéuticas o de rehabilitación. A lo largo de este video vamos a explicar en qué consiste cada una de las tres leyes de Newton y cómo se aplican concretamente en el trabajo clínico. Ahora sí, vamos a hablar de qué se tratan estas leyes y cómo se aplican en el área de la salud. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento continuará moviéndose, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley es muy importante en medicina, porque nos permite entender cómo se comporta el cuerpo humano cuando no hay intervención. Por ejemplo, un paciente encamado que no es movilizado durante varias horas seguirá inmóvil por efecto de la inercia. Este reposo prolongado puede causar úlceras por presión, rigidez muscular o problemas de circulación. Por eso, es responsabilidad del personal de salud girar al paciente regularmente y estimular el movimiento pasivo. También se aplica en el caso de personas con parálisis, donde si no se realiza fisioterapia o movilización asistida, el cuerpo continuará en reposo, lo que puede afectar articulaciones y tejidos. Otro ejemplo se da en procedimientos de traslado. Si una camilla se empuja sin freno y nadie actúa, continuará moviéndose, lo que puede poner en riesgo tanto al paciente como al personal. En estos casos, la inercia no es solo un concepto físico, sino una realidad que influye directamente en la seguridad clínica. Estas situaciones muestran cómo la primera ley se aplica directamente en la prevención de riesgos clínicos y en la planificación del manejo físico del paciente. Por otro lado, la segunda ley de Newton, conocida también como la ley de la fuerza, indica que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es igual a su masa por la aceleración. Se representa con la fórmula F igual m por a, en la cual F representa la fuerza, m a la masa y a representa la aceleración. Es esencial para calcular cuánto esfuerzo se necesita para mover o levantar algo. Esta ley es clave en situaciones clínicas donde se requiere movilizar o levantar al paciente. Por ejemplo, si un fisioterapeuta desea levantar la pierna de un paciente, debe aplicar una fuerza que depende del peso de esa pierna, es decir, su masa, y de la velocidad con la que quiere moverla, o sea, la aceleración. Lo mismo sucede al movilizar el cuerpo entero del paciente en una cama. Cuanto mayor sea su masa o más rápido se desee moverlo, mayor será la fuerza necesaria. También se aplica al empujar una silla de ruedas. Si el paciente pesa más o si se necesita moverse rápido por una emergencia, el esfuerzo requerido será mayor. En contextos más avanzados, esta ley también se utiliza para calibrar equipos de tracción, para ajustar niveles de fuerza en máquinas de rehabilitación muscular o en robots de asistencia. Gracias a esta ley, es posible ajustar el esfuerzo físico, elegir el equipo adecuado, como grúas para movilización o sillas motorizadas, por ejemplo, y evitar lesiones tanto en el profesional como en el paciente.
Así, la segunda ley de Newton no solo permite planificar movimientos clínicos con precisión, sino que también protege la integridad física de quienes los realizan. Y por último, tenemos la tercera ley de Newton, llamada la ley de acción y reacción. Nos enseña que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esta ley se hace evidente en muchas actividades médicas diarias. Por ejemplo, cuando un paciente utiliza un bastón, aplica una fuerza hacia abajo y hacia atrás, y el bastón responde con una fuerza hacia arriba y hacia adelante, ayudando al paciente a sostenerse y avanzar. También se aplica en la reanimación cardiopulmonar, donde al hacer compresiones en el tórax, el cuerpo del paciente genera una fuerza en sentido contrario. Esa reacción puede sentirse en las manos del rescatador y es necesaria para que el corazón se comprima correctamente. Además, en fisioterapia se ve claramente cuando el terapeuta aplica presión sobre un músculo y el cuerpo responde con una fuerza que se opone. Lo mismo sucede con el uso de férulas, prótesis y sillas posturales. El cuerpo empuja y el dispositivo responde con una fuerza equivalente para generar soporte. Incluso en las acciones simples como caminar o sentarse está esta ley presente. Al presionar el suelo con los pies, el suelo responde con una fuerza igual hacia arriba, que permite mantener el equilibrio. La tercera ley de Newton nos recuerda que cada movimiento tiene una consecuencia física que el cuerpo percibe, responde y muchas veces necesita para funcionar correctamente. Y ahora que ya conocemos las tres leyes, llegamos a una conclusión importante. Las leyes de Newton no son solo parte de una teoría física, sino que también forman parte de la práctica diaria del cuidado de la salud. Están presentes cada vez que movilizamos a un paciente, aplicamos una técnica de fisioterapia, usamos una camilla, ajustamos una prótesis o simplemente ayudamos a alguien a incorporarse de una silla. Gracias a estas leyes podemos entender cómo se genera el movimiento, cómo usar la fuerza de forma controlada y cómo diseñar tratamientos más eficaces y seguros. También nos permite prevenir lesiones, disminuir el esfuerzo físico innecesario y aplicar mejor la tecnología médica. Por eso, no se trata solo de memorizar fórmulas. Se trata de comprender que detrás de cada acción clínica hay una base científica que respalda nuestro trabajo y que puede marcar la diferencia entre una intervención segura y una riesgosa. Aplicar las leyes de Newton en medicina no es opcional, es una herramienta fundamental para brindar un servicio humano, seguro y de calidad, tanto para el paciente como para quienes cuidan de él. Muchas gracias por su atención, esperamos que este video haya sido útil para comprender mejor cómo las leyes de la física también están al servicio de la salud.